Feliz de comenzar esta nueva entrega de tu programa Entre Amigas. Hoy, como todas las semanas, voy a tener dos amigas con unos temas que de seguro les va a encantar. Antes de comenzar, les recuerdo mi nombre, Laura Lombardini. Yo soy JohnBar32 en todas las redes sociales y el del programa @entreamiga_piso_tvs, para que comencemos desde ya a interactuar ustedes y yo. Pónganse cómodos, que por cierto, acaba de llegar mi amiga. Hola, amiga. Hola, amiga. Pasa adelante. ¿Cómo Gracias. estás? ¿Cómo te fue? Bien. Chévere, qué bueno. Ella es Anna Domenica Cacciatore. Es educadora y socióloga. Bienvenida Entre Amigas. Gracias. Un placer que me hayas invitado. Un gran placer. Para mí es un honor tenerte hoy aquí, porque además el tema del que vamos a estar conversando es un tema bien importante, porque es el pasar de un paradigma a otro a nivel de educación. Entonces, ¿de qué se trata eso? Es decir, los momentos sociales están haciendo que la manera de educar cambie. Sí, básicamente se trata de eso. El mundo pues está atravesando una transformación en todos los ámbitos y por supuesto que el educativo no puede quedarse atrás. Es como vencer lo tradicional, la rigidez de un paradigma tradicional, sin ánimos de desalentar lo que es el conductismo, ¿verdad? Se trata de tomar el enfoque en el ser humano, independientemente que estemos hablando de un niño o un adulto. Y cuando tú dices de tomar en cuenta el enfoque humano, ¿a qué te refieres? Es decir, meterle a la matemática algo que tenga que ver con el acercamiento conductual, es decir, que nos enseñen algo más que una matemática. Bueno, básicamente se trata, la ruptura del paradigma es enseñar desde el emocionar, desde el sentir, desde la complejidad humana. Por ejemplo, en el caso de un niño, ¿no? De repente una persona puede nacer con una habilidad natural hacia los números o hacia las letras, pero hay otros que no. Entonces van a tener un aprendizaje, inclusive también con los adultos, obviamente, un aprendizaje mucho más lento. Por ejemplo, si no tengo esa habilidad matemática. Es un poco trascender a lo que decía Piaget, no sé si me explico. Piaget decía que el ser humano tenía, o que todos nacemos con una habilidad numérica y verbal. Por ejemplo, ahora Howard Gardner señala que no, que hay múltiples habilidades. La educación tradicional no rescata a lo humano, ¿por qué? Porque hay un proceso como de cercenador de la creatividad. Entonces, claro, yo por ejemplo te puedo enseñar matemática, pero con tus tiempos. Por eso es que se dice que es educar desde lo humano. ¿Cuál es tu tiempo? De repente eres más lento. Entonces yo comprendo que esa a lo mejor no es tu habilidad, pero tengo otro en el curso que es más habilidoso, que lo puede utilizar como un mediador pedagógico. Porque este enfoque es que no es el tradicional profesor parado en el pedestal. Un poco, sí, donde él es el grandote, exacto, donde él es el que enseña, él es el que educa, exacto, él es el que regaña y el que castiga, sino que es ese ser humano, según lo que te estoy entendiendo, que se acerca a ese otro ser. Correcto. Y entiende desde su habilidad o desde su limitación cómo debe actuar ante esa persona. Pero eso es factible en una aula de clase que tenga 40 niños, por ejemplo. Es factible. Si nosotros tomamos el esquema japonés, bueno, no quiero irme a Japón, no sé si me permites hablar un poco de mi experiencia personal. Claro, imagínate, eso es lo que amiga de mi vida. Claro, aquí estamos conversando entre amigas. Sí, bueno, fabuloso. Yo soy una enamorada del proceso educativo, sin querer hacer galas de la experiencia, porque no se trata de eso. Mi experiencia, por supuesto, tú sabes que ha sido siempre con adultos. Y bueno, en lo que ha sido este proceso transformador de nuestra sociedad venezolana, yo me incorporé al trabajo con
con la misión, y durante esos 5 años yo tenía aulas repletas con vamos a decir, diferentes personas de diferentes edades. Puede tener un adolescente como puede tener una persona de 60 años allí. Y cómo tú puedes lograr a través de un proceso humanizador. Lo que pasa es que esto requiere un acercamiento, amiga. Un acercamiento de comprender, bueno, de repente te hablo concretamente. Yo tuve una vez un alumno, un aprendiente, como nos enseñaron a nosotros, que me decía, yo no entiendo nada de eso es teoría social, ¿con qué se come eso? Digo, hay una sola forma que tú puedas entender y aproximarte a eso, es metiéndote. Es un proceso como de sumergirte, pero hacerle ver que él es capaz. Es correcto. Que él puede. Ese es el trabajo transformador, de integrarlo y hacerle ver, tú eres tan valioso como cualquier ser que está en capacidad de aprender, porque justamente el paradigma tradicional nos limita, porque es como, tengo que seguir una cuadratura. Acá no, el proceso te lo va dando, ¿verdad? El mismo aprendiente, el mismo grupo. Si hablamos de niños, tú puedes tener de repente niños que les guste, pues, de repente más la música. Entonces tú empiezas a enseñar lo básico, las operaciones lógico-matemáticas con música, por ejemplo. Correcto. Y de hecho, tengo entendido que hoy en día existen programas donde se están haciendo esos pequeños cambios desde la base. Porque si tú lo haces desde el principio, y por eso te pregunto, tú educas diferente a un niñito desde el preescolar, vas a garantizar un universitario comprometido, un universitario que realmente quiere hacer de su vida su pasión. ¿Eso es así? Sí, es así. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, porque justamente como lo que es hoy día la educación inicial, que ya ni siquiera se le dice preescolar, pero inicial, ¿por qué? Porque justamente esa es la base en la cual tú tienes que fundamentar el cambio. Voy a tomar, esto no es nuevo tampoco, lo quiero hacer énfasis porque nuestro Simón Rodríguez, a quien creó, a un libertador. Correcto. Porque la educación que le dio Robinson fue justamente haciéndole ver qué tan capaz y qué tan ser válido, humano, o como dice el maestro Maturana, nos tenemos que reconocer en la diferencia, pero somos tan iguales porque tú eres un humano igual que yo, tan legítimo como yo. Imagínate a dónde llegó Simón Rodríguez, a quien formó. Claro. ¿Qué maestros tuvo? Entonces, no vamos a hablar tampoco que esto es nuevo. Lo que pasa es que Simón Rodríguez no escribió. Entonces tienes hoy día la metodología escrita, él la aplicó en su gente, pues en las personas pues que educó, que formó y que los logró hacer libertadores, pero no dejó la práctica, la manera de cómo hacerlo, y eso se perdió en el tiempo, porque yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que yo tuve profesores que hasta borradores me lanzaban porque, bueno, porque yo hablaba mucho, pues, o de repente distraía a mis compañeros, y eso era punta de borrador, es decir, no de sacarme del salón de repente y decir, bueno, mira, Lombardini, ¿sabe cómo es la cosa? Usted se va afuera porque me está saboteando la clase. No, a la agresión directa. Sí. Entonces, en esos casos, y eso se ve hoy en día, inclusive profesores que no solamente son agresivos, sino que no le interesa lo que están haciendo en el aula. Entonces, ¿qué le podemos estar dejando a esos alumnos o a esos muchachos para su futuro? Porque es verdad que el hogar importa y de donde nacen los valores es en el hogar, pero se refuerzan en el colegio, pues en el lugar de educar, donde uno se educa. Cuando tú no te comprometes como maestro a entregar la mejor educación a tu alumno, ¿qué puedes lograr al respecto? Bueno, eso es justamente lo que se trata pues de rescatar. Por ejemplo, y te cito el autor porque obviamente esto no lo estoy diciendo yo, Edgar Morin señala mucho que nosotros como seres humanos venimos a completarnos en la relación con el otro. Y aquí te hablo del punto de vista sociológico, o con la otra, obviamente. Eso implica que todo lo que es externo e interno, en el modelaje vamos a decir una palabra a lo mejor fea, pero no es la adecuada, vamos a decir en la transformación social de nosotros como seres profundos, complejos, no complicados, complejos.
Claro, Porque, que cada quien tiene su necesidad. por supuesto. A eso se refiere. Cuando tú dices complejo, Exacto. es que cada Exacto. quien tiene su propia necesidad que no la puedes englobar en un todo. Correcto. Ujú. Porque la idea es trascender. ¿Qué significa aquí trascender? Por eso es que él señala que hay que rescatar la humanidad de la humanidad. Porque yo te estoy tratando, si yo estoy en educación inicial, con amor, con respeto a tu yo como legítimo yo, a tu integridad total como ser humano. Eso que tú señalas de que la educación, más que, bueno, vamos a decir la educación del estilo, creo que era Rousseau, no, o antes de Rousseau, que señalaba que la letra entraba con sangre. Obviamente eso es la antítesis de lo que estamos hablando. El paradigma de la complejidad humana en educación, básicamente lo que quiere enfatizar es eso, cómo yo puedo respetarte a ti como legítimo tú, aunque seas un niño, porque muchos dicen, no, lo que pasa es que él no sabe nada, pero el ser humano es una interacción continua. Es importante todo lo que está diciendo aquí mi amiga, pero llegó el momento de hacer la primera pausa y ya regresamos con este tema y Entre Amigas. Ya volvemos. Y estamos de vuelta en tu programa Entre Amigas. Hoy pues con este tema tan importante como lo es una educación asertiva. Porque al final estamos hablando es de ser asertivos, de hacer ese acercamiento para que este ser humano se desarrolle desde el placer, desde el confort. Correcto. Es así, ¿no? Es así, Tal cual. Una educación que sea eso, justamente, aquel elemento famoso que decían también los conductistas, lo lúdico, el elemento lúdico, Claro. que el aprendizaje sea sentido eso como un placer, no como un castigo, Claro. no como una obligación. Como en el caso nuestro, Que yo no fue sé si a de ti te castigo. pasó. No, y con la tabla de multiplicar, ¿qué te cuento? Las tablas de multiplicar, en mi A caso, golpe eso limpio. fue horrible, porque tal cual, entonces no había manera ni forma de aprendérmelas y entre más me costaba aprendérmelo, más cholas habían Seguro. y más castigos y eso realmente muy traumático y las tablas de multiplicar son las famosas porque todo el mundo siempre llega al momento de la multiplicación y ahí se paraliza todo porque entonces Tal el cual. monstruo de 8 cabezas que no me lo voy a poder aprender nunca. Y eso hay que cambiarlo. Definitivamente como sociedad, como planeta, Correcto. tenemos que hacer que se acerquen a nosotros. Es decir, que hacer eso, esa educación donde no solamente el alumno ame a su maestro, lo ame, que sea ese ejemplo a seguir, sino que ese maestro se encargue de educar a ese hombre del mañana, ¿no? Es así, Correcto, tal cual. Es así. Porque fíjate que justamente la palabra alumno significa sin luz. Ya ahí la educación tradicional parte de un paradigma errado, porque cualquier ser humano hoy día, sea mujer o sea hombre, no viene como la teoría de la tabula rasa, ¿verdad? Viene ya con un temperamento, viene ya con un código genético. Por supuesto, volvemos a lo que te comentaba, el principio de incompletud humana. Venimos a completarnos, no venimos en cero, amiga, no venimos rasos, venimos a terminarnos de completar con nuestras interrelaciones humanas, más allá del aula de clase. Entonces no es que estamos sin luces, tenemos ya unas luces previas, pero obviamente para comprender eso hay que rescatar aquellos valores no tan tradicionales, sino justamente la solidaridad, el amor al prójimo, el amor al otro como legítimo otro, porque es igual pero es diferente a ti. Y hablando de solidaridad, acaba de llegar nuestra otra amiga. Vamos Fabuloso. a buscarla. Hola, amiga. Bienvenida. ¿Cómo estás tú? Bien. Me encanta volverte a tener aquí en mi casa. Ella es Lilian Guerrero.
es consteladora familiar y justamente viene a hablarnos de este tema de las constelaciones y de qué manera nos puede ayudar con todo este tema de educación y de problemas que nosotros como humanos podamos tener. Bienvenida Entre Amigas. Gracias. Gracias por la invitación, de verdad que para mí es un placer estar aquí junto contigo. Y bueno, sí, la educación de las constelaciones familiares es una transformación que realmente en la actualidad nos están haciendo, ¿verdad? Que creo que Bert Hellinger no se equivocó en el momento que decidió como psicólogo, psiquiatra, aunar y profundizar en todo lo que él vivió en su vida, ¿no? Porque esto es un proyecto de él y de verdad que ha dado grandes y satisfactorios resultados. Para el que no sepa de constelación familiar, la constelación es un tipo pues de terapia que hace que tú reconozcas tu linaje, lo que han sido tus ancestros. ¿Y qué ganamos nosotros con esto de las constelaciones? Pues en el momento de reconocer a ese excluido, le damos la honra y nosotros podemos seguir avanzando de otra manera. Es decir, si yo cuando hice mi constelación familiar, porque a mí también me tocó no solamente vivir la terapia, sino luego estudiarla, honré a todo el excluido y de ahí en adelante le estoy garantizando por lo menos a las nuevas generaciones, lo que es mi hijo y bueno, los hijos de mis hijos, que se haga diferente. Entonces, cuando decimos que se haga diferente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es decir, esa lealtad de alma, que si mi tatarabuelo fue, no sé, jugador, mi abuelo fue jugador, mi papá jugador y yo soy jugador. ¿Qué es eso en palabras de a pie? Es decir, ¿cómo se puede interpretar esa sanación o esa honra? Sí, es como tratar de observar que puedes cambiar tu árbol genealógico, que ya no puedes ser, o sea, ir a hacer el complemento de aquel familiar que está ahogado en el árbol, en la tercera y cuarta generación. Es la transformación de que no quiero ser transgeneracional como lo han sido otros que tal vez no nos hemos dado cuenta. Es poder observar ese árbol y ir cambiando. Ahorita tengo un proyecto que es justamente prácticamente lo que tú estabas hablando anteriormente, sobre constelaciones infantiles, pero no tanto hacer la constelación, ¿no? Porque es un poco fuerte para ellos, entrar en un campo que es difícil y poco entendible para esa edad, pero sí tal vez que talleres como de una manera dinámica y darles ese orden que necesitamos y jerarquía, o sea, quién es papá, quién es mamá, por qué debo observar mi árbol, por qué debo mantener mi orden, por qué si soy la tercera debo mantener mi posición de tercera. Mira lo importante que estás diciendo, porque a nosotros como hijos y como los pequeños de la casa se nos olvida el orden y queremos siempre estar por encima. Entonces, esto nos pasa a todos y me ha pasado a mí. Bueno, mi relación con mi mamá antes de las constelaciones familiares eran terribles. Yo vivía en un eterno conflicto porque pretendía que mi mamá hiciera lo que yo le dijera. Entonces iba a salir con determinada camisa y no, señor, tú, por favor, mamá, ¿cómo vas a salir con esa camisa? O ella iba a tomar una decisión y entonces, no, mamá, no vayas a tomar esa decisión. Y eso a nivel sistémico realmente hace mucho daño porque el rol no se está respetando. Y aquellas personas que hoy en día tienen ese problema, que ven que su vida está hecha de repente añicos, que sienten que nada les sale bien y que todo radica en un conflicto con mamá o con papá, ¿qué le aconsejas tú o qué le dirías? Bueno, yo le diría que buscara ayuda terapéutica, buscar un constelador, el más cercano, y bueno, se puede hacer una terapia individual como grupal. Yo recomiendo las grupales. A mí también me encanta. Las grupales las experiencias son
sorprendentes y de mucha sorpresa, porque tú no te imaginas, si la haces a ciegas, tú no te imaginas quién va a ser papá, quién va a ser mamá, quién va a ser, o sea, lo que tú acabas de plantear. O sea, estoy buscando quién soy en mi familia, o sea, porque estoy tomando actitudes que no me corresponden. Entonces, en las constelaciones a ciegas son importantes. A ciegas es que tomamos papelitos, yo escojo algo, lo tiro y entonces está un grupo de más o menos 20 personas y los que deseen o que se conecten con los papelitos que les llama la atención, vienen, toman el papelito, se conectan hacen el con ese movimiento. y empiezan a moverse de acuerdo a lo que ellos van sintiendo, ¿no? Entonces, cuando vienes a ver, el que está de constelado dice, wow, eso que ella está haciendo, eso me empieza a retumbar en mi mente, a recordar. Entonces, cuando nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo allí me corresponde. Y que ellos están a ciegas, porque ellos no saben cuál es el papel que tienen. Y lo más mágico es después cuando sacan el papel, que le toca el rol de cada quien, porque esa persona asume. Porque además es un movimiento de alma, es algo tan bello. A mí me encantan las constelaciones familiares y soy de las que siempre las recomiendo porque es la única manera de que tú mires a tu sistema desde la honra, sin juicio, sin señalamiento, sin tú sabes, sin el por qué y estuvo, no estuvo, lo hizo, no lo hizo, que a veces nos pasa, porque a nosotros como hijos nos encanta señalar. No, es que mi papá es un mujeriego. Mi amor, tú eres hijo. Tú no tienes por qué estar señalando a tu papá si es mujeriego. Esa es una decisión de vida de él. Pero entender eso es un proceso. Y en las constelaciones grupales, a mí que me ha tocado vivirlo, no solamente como la constelada, sino la participante, todos se ven salpicados, como digo, sí. Porque te puedo estar constelando a ti, pero si yo estoy participando de tu constelación, lo que ahí pase también me incluye a mí. Totalmente, totalmente, porque tú estás representando lo que a ti te está afectando y te encuentras con que hice el papel de mamá, entonces es a mamá. O sea, yo tengo mi problema con mamá, wow, mira, me tocó representar a mamá. Y cuando te das cuenta, te estás involucrando con la persona de decir, oye, lo que le constelamos a él también me corresponde a mí. Entonces, es una manera de sanar mutuamente. Él está buscando su tranquilidad, su por qué está allí, la sanación. Y aquella persona también dice, wow, me encontré en ese orden que estaba buscando. Sí. Porque en las constelaciones es buscar ese orden en el amor. Hay un libro muy hermoso de Engel que se llama Órdenes del Amor. Eso lo vamos a conversar en la siguiente parte porque tenemos que hacer otra pequeña pausa y ya regresamos con los órdenes del amor. Ya volvemos. Estamos de vuelta con tu programa Entre Amigas, hoy con este tema tan fantástico como es el cambio de paradigma en la educación y las constelaciones familiares. En lo particular, a mí me parece que es fantástico unir estas dos técnicas porque garantizan la felicidad del hombre del mañana. Pero en la parte anterior quedamos con Bert Hellinger y su libro Los órdenes del amor. Solamente con ese título ya uno se impacta porque es órdenes del amor. Es decir, ¿en qué consiste, o bueno, tú que has leído y en mi caso particular, el libro, ¿de qué trata? Bueno, el libro trata de pertenencia, jerarquía, dar y recibir, pero el enfoque mayor de por qué nombro el libro es porque considero, ¿no? Es mi apreciación de que es el primer comienzo que debemos darle a nuestros adolescentes, el primer libro que debemos regalarle a nuestros jóvenes para que ellos comiencen a leer el orden, la jerarquía, por qué la jerarquía. Entonces al ver esas explicaciones ellos van a decir, wow.
Y al final, a mediados del libro, te comienzan a dar lo que es las terapias, ¿no? Y las terapias grupales, Sí, individuales, claro. todo esto. Entonces, me parece que es el libro con mayor enfoque para ellos, para los niños, que es el punto esencial para comenzar a hacer estos grandes cambios. Y desde la educación, el que un padre responsable, cuando sepa o vea que un hijo está dando problemas, cuando un hijo no hace caso, cuando un hijo no le gusta estudiar, porque yo siempre pongo el ejemplo, y aquí se los recuerdo a ustedes también, que mi hijo fue mi maestro. A través de mi hijo yo logré darme cuenta que la del problema era yo. Y ahí fue donde aprendí de constelaciones y ahí es donde yo hice el trabajo para mi hijo. Pero hablando de este tema de constelación y de educación, ¿qué te parece a ti desde el punto de vista sociológico el que una madre responsable vaya a una constelación y le garantice a un hijo un futuro sin tanto lastre, en el sentido de ¿cómo se llama? Rendirle honor a ese linaje familiar de manera inconsciente, porque además es inconsciente? Correcto. Eso que está comentando, que estamos hablando, precisamente es como la piedra angular, porque eso es rescatar lo que dice aquí la amiga, esa sabiduría que nosotros no podemos, se dice en sociología, nosotros eso no lo podemos negar, porque es nuestra raíz, es antropológica. Lo que ella está planteando es un problema antropológico. Cuando hablas de constelaciones, te das una pasada por allí, y es justamente estamos retomando que el centro del asunto educativo, del asunto de la interrelación humana, es justamente el ser humano. Es correcto. Porque yo quiero insistir en esto, y un poco lo que dice la amiga también está vinculado, se me ocurre, no sé, ella me podrá corregir, a lo que es lo espiritual como Claro, tal. claro. Sí, nosotros, insisto, no venimos en cero, venimos con esa carga importantísima que está diciendo aquí la amiga, particularmente si yo te pongo de la visión antropológica, porque en eso está fundamentado lo antropológico. Si bien jerárquicamente aquel es mi papá o aquella es mi mamá, yo también, fíjate lo que tú estás comentando, yo aprendí de mi hijo, de eso se trata, que ese aprendizaje como tal es en conjunto. Correcto. Que estamos haciendo un proceso transformador, creciendo juntos, pero yo estoy siendo responsable como mamá o en el caso como papá, ¿verdad?, de generar ese cambio desde la espiritualidad. Por eso Claro. que yo te decía al inicio, es un problema de complejidad humana, Claro. no de complicación, de complejidad. Sí, porque vas a tener alumnos o niños que van al colegio donde sus madres o su papá o su mamá y respetan a su vez a sus abuelos, es decir, no mantienen esa jerarquía, son controladores, quieren que esos abuelos hagan lo que ellos digan y al final al que le va a repercutir o el que va a quedarle esa responsabilidad va a ser al hijo, el leal, el que va a mostrar a esa persona que no se está incluyendo dentro del linaje o a esos padres que se les está faltando el respeto, es ese hijo, justamente ese hijo, a través de cualquier cosa, no solamente portarse mal y no hacer caso y no querer estudiar, sino inclusive con enfermedades. Sí, claro. Pero muchas veces es fácil para nuestros padres decir, es que en el colegio la maestra no le llama la atención, es que no, yo considero que es meritorio comenzar a observarnos y decir, quiero ordenar, quiero arreglar mi familia, no quiero repetir, no quiero echarle la culpa a nadie, sino buscar la manera de enseñar a ese joven, a ese niño. Por eso es que nosotros estamos creando esas terapias infantiles, ¿no? De comenzar a darles con pequeños talleres muy creativos, con movimientos, con los figurines a los niños, generar movimientos allí, enseñarles que con esos muñequitos, oye, yo voy a ordenarlos, y él va O que puedan a ir mirar, enseñando. que miren a su linaje, porque muchas veces ni siquiera cuando tú dices, mira, pero ¿de dónde tú vienes? ¿Quiénes son tus abuelos? Y no saben.
Entonces, la constelación familiar te muestra y es importante porque también en mi caso particular me pasó cuando comencé a buscar esa asistencia, esa ayuda y descubrí la constelación familiar. Cuando empecé a mirar para atrás, yo llegué a mis abuelos, porque mis papás no se acordaban de sus abuelos. Entonces tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo hago? Esto es tan mágico, esto es tan fantástico. Hacer el genograma es demasiado mágico. No, pero no necesitas ir tan atrás. Tienes que llegar hasta donde llegaste. No, claro. Porque los que están después, ellos también van incluidos en ese movimiento, ¿verdad? Sí, porque lo empieza sutilmente como a llamar. Empieza el niño, ¿y quién fue mi bisabuelo? ¿Y quién fue mi bisabuela? Y tú, ay no, yo no sé, déjame preguntarle a mi mamá, déjame preguntarle a mi papá, déjame comenzar a investigar. Y te encuentras con cantidad de sorpresas, que fueron inmigrantes, que estuvieron de un lugar a otro, una cantidad de cosas que empiezan a salir en ese árbol, pero hacer el genograma con los niños es una magia. Claro, además que el niño es sinónimo de inocencia, entonces trabajar desde la inocencia los resultados son mucho mejores. Pero a nivel de educación, ¿tú crees que pudiera ser posible en algún momento de este planeta cambiante y en movimiento que se pueda dar ese giro donde constelaciones familiares se puedan incluir dentro de lo que es el movimiento educativo para que tú tengas un alumno mejor educado? Yo considero que sí, porque justamente vuelvo a hacer énfasis en eso. La identidad que se tiene, que uno es portador desde que uno es niño, aunque el término suene un poco conductista, es importantísimo porque eso te da la identidad como persona. ¿Sí? Nosotros no podemos negar de dónde venimos, de qué familia, como dice aquí la amiga, si soy hija de inmigrantes, como de repente el caso de mi amiga Laura y yo, pues. Y es muy particular porque tuvimos que converger y adaptarnos a dos culturas diferentes. Por ejemplo, nosotros que casualmente somos ítalos venezolanas, realmente terminamos asumiendo la identidad de la venezolaneidad por completo, en todo su ámbito, porque de repente no hemos conocido otro lugar. Entonces eso, desde el punto de vista educativo, pues tiene un peso. Nosotros nos estamos educando en una cultura venezolana, a pesar de que tenemos un ancestro que no negamos, que esa cultura proveniente pues, de nuestros padres, esa identidad cultural como tal, como se habla sociológicamente, también nos determina. Sí, porque ese es el acercamiento del que tú hablabas al principio. Cuando uno logra o busca ese acercamiento, qué mejor que sea con la familia. Claro. Todos los problemas del ser humano radican en la familia. Correcto. No quiero ser una generala en ese sentido, pero es impresionante y más cuando uno ya tiene la experiencia de ver un antes y un después, porque la constelación familiar, como es un movimiento sistémico de alma, no es que tú saliste de una constelación y ya soy otra. No, es un proceso. Entonces claro, es mágico, es un despertar, claro. Es un honrar, es saber que todo es perfecto, que la familia que me tocó es la mejor. Es decir, antes de ir a una constelación y de hacer cualquier tipo de terapia, tú detestas o odias a tu mamá por determinada razón. Y cuando miras a tu linaje y cuando tú te das ese permiso de hacer ese movimiento, terminas entendiendo que es la mejor madre del mundo, porque además fue la que escogiste, porque es un tema de almas. Y que como lo hizo bien. Claro, no lo sabía hacer de otra manera. Exacto. Es decir, esas madres que son y que de repente en casa podemos tener muchas madres que educan a través del golpe, educan a través del insulto, del maltrato. El castigo, no lo saben de hacer de otra manera. Pero la constelación familiar para esas madres es fantástico, porque al final terminan reconociendo que ese castigo o que esa molestia vino de una madre que fue inquisidora, pero que no lo supo hacer de otra manera. Y es mágico, es realmente mágico. Sin duda, sin duda. Y de eso creo que es de lo que se trata. Inclusive, si llevamos a la escuela este tema que trabaja aquí la amiga, dentro de un paradigma renovador, que es lo que estamos hablando acá,
pues justamente es romper con lo establecido conductual y repito, sin ánimo de desestimar el conductismo, que ha sido muy bueno en el mundo del aprendizaje, la repetición, el reforzamiento y el castigo, pero de lo que se trata es buscar alternativas para que seamos seres humanos integrales, claro, lo que decía totalmente feliz. Es decir, total, la mayor búsqueda. Es correcto. Es la mayor búsqueda. Esa es realmente, esa es realmente la finalidad a la que vinimos, a ser felices haciendo lo que nos apasiona. Pero llegó el momento de hacer otra pequeña pausa y ya regresamos con este tema tan interesante y tu programa Entre Amigas. Ya volvemos. Estamos de vuelta en tu programa Entre Amigas, hoy con este tema tan interesante como lo es la educación y las constelaciones familiares. Y en esta parte me encantaría conversar contigo, Ana, esta parte de la educación como tal, es decir, el rol fundamental que tiene la educación en la vida de un ser humano. Porque a veces, y tú lo comentabas antes, que los padres, ay sí, porque el colegio, porque la maestra, pues sí, la maestra tiene que no solamente enseñarle matemáticas, sino que también le tiene que enseñar a decir buenos días, buenas noches, y parte de esos valores se refuerzan en el colegio, pero realmente nacen en la casa. Entonces, ahí como uno ordena desde este plano transformador todo eso. Es una pregunta compleja, porque sin duda alguna que el papel de la mediación pedagógica inicia en el hogar, lo que hemos estado conversando, de una educación pues que se centre más en el amor, de traer a un ser humano que tienes allí y necesita ser valorado, apreciado, entendido, comprendido, porque eso es lo que se va a llevar él cuando se enfrente al aula de clases, ¿no? Correcto. Que aún sigue siendo tradicionalista, eso no se puede, eso es innegable. Y si como tal tú requieres la transformación, tendrías que comenzar desde adentro, desde el maestro, lo que te decía de Howard Gardner, que trasciende el paradigma de que la educación solamente, o tú nada más tienes razonamiento lógico y matemático. No, un ser humano tiene razonamiento, puede trabajar otras inteligencias múltiples desde sus infinitas capacidades. Entonces, por ejemplo, tú puedes formar en ese ser humano, ay, bueno, maestra, a mí me gusta la música. Ah, pero es que no, si eres músico, no puedes ser doctor o no puedes ser carpintero. Es correcto. Como trabaja mucho el paradigma Francia, ¿no? No, el hijo de carpintero, si el papá es carpintero, el hijo tiene que ser carpintero. No, pero ahí hay una lealtad familiar. Claro. Sí, ahí está claramente. Pero puedes trascenderlo. Claro, y es que la constelación justamente es lo la que hace es eso. De esos es trascender, es excelente. transformar. De eso se trata. Es la transformación de todos esos paradigmas que tenemos justamente dados con el tiempo. Entonces, el encontrarnos en esos cambios es fundamental. Encontrarnos con las constelaciones fue lo maravilloso que nos dieron en el camino. La constelación familiar definitivamente es una terapia fantástica, pero llegó el momento de que hablemos de mujeres exitosas y hoy me toca hablar de Lourdes Valera. Cuando apenas tenía 16 años, incursiona en la televisión en un programa humorístico donde desarrolló su faceta como comediante. En 1984 intervino en la telenovela venezolana Leonela, la cual sería su primera participación en este género. Se graduó de licenciada en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela mientras incursionaba en el mundo artístico. En el año 1985 participó en la telenovela Cristal. En el año 93 se casó con el director de cine y televisión Luis Alberto Lamata, a quien conoció en el año 1984. La pareja no tuvo hijos a pesar de que fue su gran anhelo.
En su hoja de vida se destacan sus participaciones en las novelas tales como La vida entera, Ciudad bendita, Se solicita príncipe azul, Cosita rica, Guerra de mujeres, Amante de luna llena, Enséñame a querer, entre muchas otras telenovelas reconocidas. Lourdes Valera participó en más de 20 producciones de cine y televisión a lo largo de su carrera. En el año 2008, al hacerse una revisión para una operación estética, le fue diagnosticado un cáncer del pulmón, el cual aparentemente más tarde superó satisfactoriamente. En el año 2011, con el personaje Bárbara Miranda de la telenovela El árbol de Gabriel, cerró su carrera en dramáticos. Una recaída en el 2011 hizo que el 2 de mayo de 2012 falleciera. Realmente, ¿quién no recuerda a esta mujer que desde tan joven Lourdes nos dejó un legado en la pantalla? Porque no solamente comenzó con el tema de comediante, después se fue a los dramáticos, entonces fue polifacética y fue quemando todas esas etapas que la hicieron apasionarse de lo que realmente le gustaba. Y ahí es donde radica todo lo que hemos conversado. Cuando tú te das el permiso de hacer lo que realmente quieres, llegas a ser muy exitoso. Sí. Bueno, es admirable todo lo que ella como ser humano le tocó vivir, ¿no? Y ese anhelo, ahí podemos hablar de que está ella siendo leal a alguien de su árbol genealógico. ¿Por qué? Porque tiene el anhelo de ser mamá, pero alguien en su familia decidió no ser mamá. Y entonces aquí estamos hablando de esas lealtades, ¿no? Sí, y ella ¿cómo se repite, pues? Sí, y que se va con el anhelo, realmente una mujer tan... de hecho la enfermedad seguro, esa emoción hizo que se transformara en esa emoción. Pero aquí tenemos que resaltar lo bueno, lo que nos dejó, el ímpetu que ella tuvo, a pesar de ser tiempos donde el hombre era el que llevaba la batuta, ella destacó, ella se dejó ver, ella fue no solamente el protagonista de su vida, sino que dejó una huella detrás de esas pantallas. Y entonces eso es fantástico. Me encanta todo lo que ella realizó en la pantalla, ¿no? Porque yo vi las novelas. Claro, ¿quién no las vio? Wow. Por Dios. Bueno, claro, se nos puede caer la cédula, pero no importa, porque ¿quién no conoce a Lourdes Valera? Lourdes Valera nos dejó esa tremenda actuación. Fue una mujer que dentro de lo que hizo, pues lo hizo muy bien. Y volvemos otra vez a este tema de la educación, que entonces con esos ejemplos nosotros podemos hacer de lo que viene atrás un futuro mejor, más feliz, sin esos anhelos, sin esas cargas emocionales que te pueden llevar a una enfermedad. Sí, porque definitivamente el poder transformador está en nosotros, sin duda alguna. Aunque tú tengas esa carga, vamos a decir, antropológica, biológica, psicológica, siempre hay la oportunidad de cambiar. Eso claro. Que dice aquí la amiga de un enfoque sistémico. Si nosotros no fuésemos sistemas, no tuviésemos la oportunidad continua, día a día, de transformarnos. Y la podemos transformar. En la medida que nos transformamos el entorno. Es correcto, porque si tú no cambias, nada cambia. Y quiero dar, antes de despedir, por supuesto, llegó el momento de que den sus redes sociales, sus puntos de contacto para cualquier consulta, para cualquier tipo de terapia. Comenzamos contigo. Bueno, simple, mi Facebook Lilian Rangel y mi Instagram @LilianRangel31. Ahí te pueden buscar. Sí. Así que ya saben, si quieren conocer un poco más del tema de estas constelaciones familiares, no dejen de buscarla. ¿Y tú, Ana? Mi Facebook, Ana Domenica Cacciatore, y por el Instagram, Ana Salvatorelli. Y bueno, por el Twitter, @Pambota. Pambota.
Así que tú tienes una diversidad de nombres en las redes sociales y eso a veces también nos pasa a nosotros, que bueno, ponemos muchos nombres y después pasa eso de que... como es que era. Así como que... pero bueno, eso forma parte también de nuestra complejidad y llegó el momento de decir esta frase final que, bueno, hablando justamente de este tema, miren lo que les voy a decir. La educación es el principal vestido para la fiesta de la vida. Es decir, una persona que no se eduque y se conforme con lo que apenas sabe o tiene, realmente no entra a la fiesta. Se queda sin poder ir a la fiesta. Así es, tal cual. Y para mí ha sido un inmenso placer tenerlas hoy aquí. Y recuerden mi nombre, Laura Lombardini. Yo soy Jombar32 en todas las redes sociales y las redes del programa Entre Amigas Piso TV. Por ahí nos podemos estar viendo ustedes y nosotros. Nos vemos. Hasta luego.